Chicos de Repaso Uni, nuevamente les saluda el profesor José Gutiérrez, esta vez para desarrollar la práctica de la semana 2. Empezaremos por la práctica dirigida. Vamos a sustentar las preguntas tipo admisión que la Academia César Vallejo ha preparado para ti. La primera pregunta dice, ¿qué características presenta la cerámica de la cultura chavín? La cultura chavín, ¿qué tipo de características tiene su cerámica? ¿Recuerdas que inclusive les mostré un huaco y lo vimos en sus 3 dimensiones? Veamos. La cerámica chavín, como podemos ver en ese huaco, tiene un solo color. Un solo color. Ahí está la monocromía, ¿no? Y además también tiene un tipo de asa llamada el asa estribo, con un pico gollete en la parte superior. Por lo tanto, en la pregunta número 1, la clave sería casa. ¿Sí? Otras características. Tiene figuras de sus dioses, como el caso del jaguar. Tiene forma globular. Ahí donde va el contenido, quizá el agua o la chicha de jora. Forma globular. Seguimos avanzando. Acá también nos preguntan, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos sobre la cultura chavín? Vamos a ver uno por uno. Según Julio César Tello, el origen de Chavín se ubica en el departamento de la Libertad. Recuerda que vimos que era más bien en Ancash, en la sierra de Ancash. Por lo tanto, el enunciado número 1 sería falso. Enunciado número 2. El desarrollo de Chavín fue en el valle del río Moshna. Sí, principalmente su centro estuvo en el valle del río Moshna. Vamos a poner ahí verdadero. Chavín fue un estado teocrático, es decir, gobernado por los sacerdotes. También sería correcto, jovencitos. Correcto. En Chavín se desarrolló un gran comercio triangular que iba hasta Ecuador e iba hasta la zona de Ica. Eso fue la cultura chincha, no de Chavín. Por lo tanto, eso sería falso. Y la clave de la pregunta número 2 sería entonces enano. 2 y 3 son correctas. Seguimos. El estudio de la cultura chavín permitió a Julio César Tello desarrollar una teoría sobre el origen de la civilización andina. ¿Qué decía Julio César Tello sobre el origen de la civilización andina? Tello pensaba que Chavín era la primera civilización del Perú. O sea que la civilización, la alta cultura, se había formado autónomamente en el Perú. Así que la clave sería autoctonismo. De aquí mismo es toda la civilización peruana, íntegramente formada de aquí. Esa es la propuesta de Julio C. Tello. Pregunta 4. Indique cuál de las siguientes características pertenece a la cultura moche del primer desarrollo regional. Moche tuvo la tumba más rica de la historia del Perú y de América. La tumba del señor Zipán. Esto sí pertenece. Vamos a poner verdadero. Los moches utilizaban cabezas trofeo en las guerras. Le cortaban la cabeza al enemigo y lo utilizaban como un trofeo. Eso lo hacían más que todos los nazca. No tanto los moches. Vamos a poner falso ahí. La creencia en la vida más allá de la muerte. ¿Recuerdas por qué el señor Zipán se fue con sirvientes? Se fue con mucha comida, con muchos productos, con muchos objetos valiosos, es porque ellos creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, la pregunta número 4, la clave sería 1 y 3 son correctos. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. Pregunta número 5. Indique el enunciado equivocado, o sea, incorrecto, sobre las culturas del Perú prehispánico. Les pregunto, chicos, ¿los mejores orfebres de la historia del Perú fueron los chimú? Sí lo mencionamos, verdadero. ¿La capital de la cultura moche fue esa gran ciudad de barro llamada Chan Chan? No, la capital de los moche, que lo vemos ahí, en realidad fue, mejor dicho, la capital de los chimú
fue Chan Chan, no de los mochos. Por lo tanto, vamos a poner ahí falso, falso. La cultura chimú fue sometida por el imperio inca. Los incas invadieron a los chimú, verdadero. Gobernaba Pachacútec y también gobernaba el hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Lauqui. Lograron vencer a los chimú. La cultura chimú pertenece a un periodo llamado el Horizonte Medio. No, los chimú son un desarrollo regional. John Rowe le llama esto intermedio. En el caso de chimú, intermedio tardío. Por lo tanto, la pregunta, el ítem número 4, la clave sería que es falso. Y la respuesta sería 1 y 3 son correctos. 5, la clave sería avión. Ahí está. Pregunta número 6. La base de la organización social, económica y religiosa del Estado Inca era... ¿Cuál era la base social del Estado Inca? ¿Quiénes eran la mayor cantidad de población, en todo caso? Bueno, la respuesta a esto, chicos, es los trabajadores agrupados en ayllus, llamados pues los jatunrunas que vivían en ayllus. La clave entonces sería el ayllu, ¿sí? Pregunta número 6, dado. Vamos a la pregunta número 7. En las sociedades andinas, pacarina era el término que se usaba ¿para qué? El término pacarina, ¿qué significaba? Cada ayllu que vivía, cada familia que vivía en el Perú de los incas, consideraba que tenían un origen mítico, que descendieron de una montaña, de una laguna, de un río. A eso se le llama pacarina, lugar de origen. Pacarina sería lugar de origen. Pregunta 8. El trabajo desarrollado por los miembros del ayllu para el beneficio de la propia familia o ayllu, sabemos que hay 3 tipos de trabajo principales. El trabajo que hace el grupo de aylus para la comunidad, el trabajo que se hace para los miembros del ayllu y el trabajo que se hace para el Estado. El trabajo que se hace para los miembros del ayllu es el ayllu. Pregunta número 8, la clave sería barco. Pregunta 9. En la pregunta 9 tenemos, indique la relación correcta sobre los principales incas de la fase imperial. Recuerda que desde Manco Cápac, el fundador del Cusco, han habido una serie de gobernantes hasta llegar al primer emperador, que hizo una gran expansión. Estamos hablando de Pachacútec. Pachacútec, al vencer a los chancas, fundó el imperio. Voy a hacer una línea de Pachacútec que nos lleve al ítem A. Ahí está. Vamos ahora al siguiente, Tupac Yupanqui. ¿Quién es Tupac Yupanqui? Él hizo las más grandes conquistas territoriales para el incanato, así que lo voy a llevar con el ítem C. ¿Y quién es Huayna Cápac? Huayna Cápac es el hijo de Tupac Yupanqui que completó la máxima expansión territorial al dominar territorios de Colombia, por ejemplo. Vamos a hacer una rayita y vamos a llegar al ítem B. Por lo tanto, la clave de la pregunta número 9 sería barco, ¿ya? Esa sería la clave de la pregunta número 9. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 10. Indique cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la cultura inca. Capacuna es una relación de incas. No tiene nada que ver con el trabajo agrícola. Por lo tanto, eso es falso. Los mitimaes eran ayllus trasladados a diferentes regiones del imperio. Sí, los mitimaes eran llevados, según los intereses del Estado, a diversas regiones del imperio. Verdadero. La panaca era la familia real del Inca. ¿Era la familia real del Inca? Sí. La panaca era la familia real del Inca. Entonces podemos decir que la pregunta número 10, la clave entonces es barco. ¿Ya? La clave es barco. Vamos a la pregunta 11. Que sería en todo caso la pregunta 1 de esta práctica final. Ahí está esa pregunta. Respecto a la cultura chavín,
indique cuál de los siguientes enunciados son correctos. De Chavín, ¿cuál es correcto, chicos? A ver, Chavín será considerada por Tello la cultura madre, la cultura matriz, la primera gran cultura, verdadero. El lanzón monolítico de Chavín, la estela Raimondi, el obelisco Tello, ¿son expresiones de los Chavín? ¿Todo eso? Sí. Listo, escultura, dioses, verdadero. ¿Los Chavín estuvieron dominados por una élite militar? No, estuvieron dominados por los sacerdotes. Era una casta sacerdotal. Por lo tanto, este tercer índexo es falso. La clave entonces sería, chicos, 1 y 2 son correctos. Avión. Pasamos a la pregunta número 2 de esta práctica final. Los centros arqueológicos de los Paracas en sus diferentes fases fueron, bueno, te contaré que los Paracas, según Tello, tuvieron 2 fases de desarrollo. ¿Cuáles son estas? Cuando construían sus tumbas en forma de cavernas o copas invertidas. Eso es la fase cavernas, donde la capital era Tajahuana. Y una época también donde se construían tumbas rectangulares, más grandes, donde la capital era Topará. Por lo tanto, la pregunta número 2, la clave sería casa. ¿Sí? Pasamos a la pregunta siguiente. Una característica que no pertenece a la cultura Paracas, ajena a la cultura Paracas. Vamos a ver algunas ideas. Los Paracas sí tenían un buen textil, el mejor textil del Perú antiguo. Esta sí pertenece, nos piden la que no pertenece. Tuvieron una cerámica realista, vamos a dejar ahí un rato. La tumba en forma de copa invertida, sí, Paracas cavernas, verdadero. ¿Deformaban los cráneos? Sí, supuestamente se supone que era para hacer diferencia social de los Paracas con respecto a otros pueblos. Trepanaciones craneanas, también hacían cirugías, verdadero. Entonces la que queda como que no pertenece, como que es ajena, es la cerámica realista. La clave entonces sería la cerámica realista, porque esa es la falsa, esa es la que no pertenece. Por ejemplo, los mochicas hacían cerámica realista, plasmaban la realidad, diversos animales, diversos productos comestibles, enfermedades que ellos veían en la realidad. La pregunta número 3, la clave sería barco. Los Paracas no tenían una cerámica realista. 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la cerámica de los Moche? Acuérdate, la cerámica de los Moche, también les mostré una cerámica. Los Moche, ¿qué tipo de cerámica tenían los Moche? Ahí podemos ver los huacos, mira. Ahí podemos ver. Era una cerámica principalmente de 2 colores. Ahí se puede ver los 2 colores. Ocre y otro color más claro, tipo amarillo. Y además, parece que fuera una escultura. Tenían carácter escultórico. Plasmaban imágenes de personas, rostros de personas. Entonces la clave de la 4 era casa. Pregunta número 5. La construcción de las huacas del sol y de la luna en la cultura de los Moche, ¿cómo se realizó? Estas grandes construcciones, como la huaca del sol, que es la más grande, la huaca de la luna, que eran parte de construcciones para el Estado sacerdotal, militar, ¿cómo se realizaron? Bueno, cuando la gente campesina tributaba. ¿Cómo tributaba? Tributaba con ladrillos de barro, ladrillos de adobe. Por lo tanto, la clave sería adobes, ladrillos de adobe, tributados por los ayus. Ahí pues, ahí ves esos ladrillos de adobe, cómo iban formando las construcciones. 5. Barco. Pregunta 6. La base de la organización social, económica y religiosa de los incas fue el ayu. Sin embargo, el individuo que tenía la obligación de retribuir al Estado con trabajo en la mita se le reconocía con el nombre de... ¿Cómo se llama ese individuo que hacía trabajo obligatorio para el Estado? Yendo a la mina, yendo a los caminos para construirlos.
para ampliarlos, construyendo enormes templos, palacios de los incas. Bueno, ese trabajo se llama Lamita y es elaborado por los Hatunrunas. La clave entonces serían los Hatunrunas. Trabajan para el Estado un tiempo al año. 7. La red vial construida por el Imperio Incaico no fue invento en realidad de los incas. Hubo una cultura anterior que también hizo una red de caminos. Lo que pasa es que los incas la mejoraron y la hicieron crecer enormemente. Bueno, si nos preguntan en el examen de admisión, ¿quiénes hicieron esta red de camino antes que los incas? La respuesta fue un logro de la cultura Wari. Como puedes ver en la imagen, cuando había un precipicio, un río, el camino continuaba, pero en forma de un puente colgante. Pregunta número 8. La ceremonia de graduación de los jóvenes de la nobleza, cuando ya eran adultos, cuando llegaban a la vida adulta, bueno, te contaré que hacían algunas pruebas físicas para demostrar su destreza, su valentía, ya pueden ser considerados gente adulta. Esa ceremonia se llama el Huarachicu. La clave sería entonces barco, ¿sí? Barco. Pasamos a la pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece a la cultura inca? Vamos a ver cuál pertenece, chicos, a la cultura inca. La yupana. Bueno, la yupana sí pertenece a los incas, ¿ah? Ahí lo podemos ver, era una especie de tablero de piedra donde con semillas se hacían operaciones, al parecer, suma, resta, multiplicación y división. Pero si lees bien el enunciado 1, dice, la yupana servía para trabajos agrícolas. No era para trabajar la tierra, era para la contabilidad. Por lo tanto, la 1 vamos a ponerle falso. Luego dice, el capacocha, sacrificio humano para los dioses. O sea, el capacocha era sacrificar niños, por ejemplo, para los dioses. Sí, como puedes ver en esa imagen, ahí está la doncella de Salta. Un sacrificio inca encontrado en Salta, Argentina. Los incas hacían sacrificios en las montañas más altas. ¿Para qué? Supuestamente porque eso les ayudaba a aplacar la ira de los dioses. Que haya mejores cosechas, que haya menos desastres, menos guerras. Entonces, es cierto, Capacocha es un sacrificio humano, verdadero, verdadero. La Mascaipacha era símbolo imperial, ¿sí? Era una especie de cinta dorada en la frente del Inca que demostraba que era el Zapa Inca. Entonces la clave sería que 2 y 3 son las correctas, ¿ya? 2 y 3 son las correctas en esta pregunta número 9. La cosmovisión en el Tahuantinsuyo. A ver, vamos a aclarar esto era, ¿cómo era la cosmovisión en el Tahuantinsuyo? Los incas creían que habían 3 mundos. Ellos decían así, Hananpacha, mundo de arriba. Hananpacha, mundo de arriba. ¿Quiénes habitan ahí? Bueno, habitan los dioses como el sol, las estrellas, la luna, el trueno. Están habitando en el mundo de arriba, en el Hananpacha. Aquí, en la tierra, en el suelo, en la superficie, llamado Caipacha, habitan ¿quiénes? Los animales, las plantas, el puma, por ejemplo, los animales, ¿no? También habitan la población, los Hatunrunas, pues, los trabajadores. También habitan los Mitimaes, las comunidades trasladadas por el imperio. Todos los seres humanos habitan aquí en el Caipacha. Y abajo, llamada Urimpacha. Pero cuando nos referimos a gente que está enterrada, Ucupacha. Eso ya es el inframundo, podemos llamarle, ¿no? 3 mundos según esta concepción andina, que no es invento de los incas por si acaso, ¿eh? Esto en realidad es una cosmovisión que viene
desde mucho antes. Quizá desde los Chavín ya hablaban de la existencia de 3 mundos. Entonces, si nos preguntan en el examen de admisión, según la cosmovisión andina del Tahuantinsuyo, ¿dónde está la población Jatunruna? La clave sería aquí, en el Cay Pacha, mundo de aquí se llama, ¿sí? Bueno, chicos, esperamos pues que hayan asimilado estos conocimientos. Estas son preguntas tipo admisión que les brinda la academia, y a seguir preparándonos con fuerza hasta la siguiente semana. Muy amables por su atención. Hasta pronto.